En los videos anteriores hablamos acerca de los límites tendiendo hacia cierto número fijo. Por ejemplo, el límite de x tendiendo a 1, el límite de x tendiendo a negativo 1, por ejemplo. En este video quisiera hacer un énfasis en los límites tendiendo hacia el infinito. Y sí, empecemos. Consideremos este límite del límite x tendiendo al infinito de x cuadrado. La manera que podríamos resolver esto es simplemente probando todos los números positivos o algunos números positivos para ver el patrón que tiene esta función, este límite. Por ejemplo, probemos con x siendo 1 al cuadrado, sería 1. Ahora probemos 2 al cuadrado, sería 4. X tercera sería 9. Lo que podríamos darnos cuenta es que este número está incrementando. De hecho, está incrementando hacia el infinito. Por lo tanto, podemos determinar que el límite de x tendiendo al infinito de x a la segunda potencia o x cuadrado es igual a infinito, positivo. Y esa es la solución para el límite de x tendiendo a infinito de x cuadrado. Ahora consideremos el límite de x tendiendo al negativo infinito de x cuadrado. Bien, hacemos el mismo proceso. Tomemos todos los números, algunos números, no todos. O si tuvieras mucho tiempo podrías hacer todos. Pero tomemos negativo 1 cuadrado. Eso resulta que es positivo 1, negativo 2. Eso resulta que es positivo 4, negativo 3, a la segunda potencia, positivo 9. Y nos podemos dar cuenta aquí que este límite también está tendiendo hacia el infinito positivo, ya que cualquier número elevado a la segunda potencia sería positivo en este caso. Por lo tanto, el límite de x tendiendo al negativo infinito de x cuadrado es igual a positivo infinito. Y esas son las soluciones de estos dos límites. Probemos otros ejemplos. Considera el siguiente límite. El límite de x tendiendo al infinito, x a la tercera potencia, el límite de x tendiendo al negativo infinito, x a la tercera potencia. Bien, utilicemos la misma manera para poder verificar el límite de esta expresión. Probemos con números positivos hacia el infinito. Probemos con 1 a la tercera, que es 1. 2 a la tercera, que es 8. 2 no, 3. 3 a la tercera, que es 27. Podemos darnos cuenta que este límite está tendiendo hacia el infinito positivo. Por lo tanto, el límite de x tendiendo al infinito de x a la tercera potencia es igual a positivo infinito. De la misma forma, en el límite de x tendiendo hacia el negativo infinito, podemos probarlo con números negativos. Número negativo a la tercera potencia, eso tiende a ser negativo 1, porque cualquier número elevado a la tercera potencia sería negativo. Negativo 2, tercera, negativo 8, negativo 3, tercera, negativo 27. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este número está tendiendo hacia el negativo infinito. Entonces, concluimos que el límite x tendiendo hacia negativo infinito de x a la tercera potencia es igual a negativo infinito. Intentemos otro ejemplo. Considera el siguiente límite.
el límite de x tendiendo al infinito de 5 más 2x menos x a la tercera potencia. Bien, en estos casos lo único que tenemos que fijarnos es en el término con la mayor potencia. Y ese sería el valor más significante en el que tenemos que prestar atención. Los demás podemos ignorarlos y simplemente tomamos en cuenta el que tenga la mayor potencia. Entonces este límite es igual al límite de x tendiendo al infinito de x a la tercera potencia negativo. Por lo tanto, podemos usar el mismo método para verificar el límite de esta expresión. Usemos, como es al infinito positivo, 1 negativo, no olvidemos el negativo que está enfrente, la tercera potencia, eso sería 1, y multiplicado por números negativos, negativo 2, tercera potencia, eso sería 8, y multiplicado por negativo 1, negativo 8, y 3, negativo 27. Podemos darnos cuenta, como está tendiendo hacia el infinito negativo, el límite final, límite de x tendiendo al infinito de 5 más 2x menos x a la tercera potencia es igual a negativo infinito. Y es lo mismo, el mismo proceso si programamos x tendiendo al negativo infinito. Simplemente lo cambiamos los signos por negativo y este sería positivo, sería negativo, sería positivo, sentido positivo. Si esto fuera tendiendo al negativo, entonces el límite en vez de ser tendiendo al negativo infinito sería al positivo infinito, si es que esto fuera hacia el positivo infinito. Bien, probemos un último problema que son de cocientes, que son bastante importantes saber cuál es el límite tendiendo al infinito de problemas con cocientes. Bien, borro todo esto. Bien, considera el siguiente límite, el límite de x tendiendo al infinito de 1 sobre x. Bien, si utilizamos el mismo método de anterior, podemos darnos cuenta, usando 1 y... Bueno, no. Consideremos, vamos a retroceder un poquito. Cualquier número que está siendo dividido por un número grande tiende hacia 0. Por ejemplo, si 1 entre 10 es igual a 0.1, 1 entre 100 igual a 0.01, entonces este número está tendiendo hacia 0. Entonces, cuando estamos incrementando este número hacia el positivo infinito, estamos haciendo que el denominador sea mucho más grande que el numerador. Por lo tanto, el límite de x tendiendo al infinito de 1 sobre x tiende a 0. Y ese es el límite de una expresión donde el denominador es más grande que el numerador. Probemos otro ejemplo similar. Considera el siguiente límite. El límite de x tendiendo al infinito de 4x más 3 sobre 7x más x cuadrado. Bien. En estos casos tenemos que eliminar o ignorar los términos insignificantes y prestamos mucha más atención
a los términos con potencias mayores. Por ejemplo, en este caso, en el denominador tenemos x cuadrado. Entonces podemos ignorar esto. Y ahora simplemente nos queda 3 sobre x cuadrado, por así decirlo. Y podemos darnos cuenta que nuestro denominador será mucho más grande que el numerador. Y dado al ejemplo anterior, nos damos cuenta que el límite tendiendo a x tendiendo al infinito de esta expresión tendería a 0. Probemos otro par de ejemplos más. Considera el siguiente límite. El límite de x tendiendo al infinito de 4x a la segunda potencia menos 2x sobre 4x a la segunda potencia menos 7. Bien, en estos casos notamos que los dos lados tienen un término que tiene la misma potencia. Por lo tanto, podemos ignorar esto y esto. Y simplemente tenemos que dividir el numerador y el denominador de tal forma. 4 sobre 4, 4 entre 4 igual a 1. Es así de sencillo. Por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, 2x cuadrado sobre 1x cuadrado, considerando este límite tendiendo al infinito, esto simplemente sería 2 sobre 1, 2. Entonces, si hay dos términos de la misma potencia, de la misma orden, simplemente tenemos que dividir los términos, el coeficiente. Finalmente, quiero hacer un último ejemplo, ya que vimos cuando el valor del denominador es mayor que el numerador. Vimos cuando los dos tienen términos de la misma potencia, como en este ejemplo. Ahora quiero hacer otro ejemplo donde el numerador es mayor que el denominador. Considera este siguiente límite. El límite de x tendiendo al infinito de 5x más 6x al cuadrado sobre 3x menos 8. Bien, de la misma manera podemos ignorar los términos insignificantes, ya que esta potencia es mayor en el numerador. Ignoramos esto y esto. Nos quedamos con el 6x cuadrado, y simplemente si hacemos sobre 8 por infinito cuadrado, simplemente nos damos cuenta que infinito a la segunda potencia es un número grande al infinito multiplicado por 6 al infinito, que nos deja infinito sobre 8, que simplemente es infinito positivo. Entonces, cuando el límite de x tendiendo al infinito y el numerador tiene una potencia mayor, simplemente sería hacia el infinito o el infinito negativo, dependiendo del signo. Y eso sería todo para este video. Sé que estuvo como que un poco más largo de lo normal, pero si tienes alguna duda, por favor, mándame mensaje o deja un comentario. Gracias.